El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. En este día, hermanos, estamos llevando el culto familiar. Como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos a agradecer a Dios la familia, institución sagrada del Señor. Este día, hermanos, el Señor va a hablar acerca de lo que guardamos en nuestro corazón, de que cómo debemos de ser renovados cada día en esos pensamientos que solamente vienen a través de buscar la presencia del Señor, a través del culto familiar. Doy la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que en este día, hermanos, nos acompañan a través de este canal, el canal 63.5 del Evangelio Eterno y el canal 20.5. Damos la bienvenida, queridos hermanos, en este día a la familia, al matrimonio, de lo que se estará llevando en este día, pensamientos que edifican, esos pensamientos que construyen, edifican, sobre todo, hermano, en la familia, en el hogar. Ahí es a donde el Señor desea edificar familias. Por eso este día estamos llevando el culto familiar. Qué bendición que en este día, a través de la palabra de Dios, entre menos palabras humanas, sea el Señor el que lleve, hermano, tu familia, el que hable a tu hogar, y a través de su santa palabra el Señor va a transformar corazones, familias y pensamientos. Hermano querido, bienvenido seas al culto familiar. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de la comunicación nos permite ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día.
Es por ello, hermanos, que damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da. Pero antes de abrir el santo registro de Dios, hermanos, vamos a encomendarnos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos muestre su voluntad a través de lo que Él ha dejado por escrito para cada uno de nosotros. Pero como siempre, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas físicas, siguiendo el ejemplo divino de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedir la dirección de su Santo Espíritu para que prepare nuestro corazón, para que abra nuestros oídos espirituales, para que la palabra que vayamos a estudiar de su santo registro caiga en tierra fértil y que rinda al 100%, tal como su palabra lo demanda. Vamos a postrarnos en nuestras rodillas, hermanos, y les invitamos a que si usted tiene en su corazón el deseo de acompañarlo puesto de rodillas, acompáñenos. Pero si por alguna circunstancia está usted enfermo, está en un lugar que no le permite doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y vamos a clamar por la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, elevando nuestra voz, Señor, teniendo la plena confianza y seguridad, porque es una promesa tuya que nos acercamos hacia tu trono de la gracia. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos, Señor, con un corazón arrepentido. Reconocemos nuestras faltas y ahora las confesamos, pidiéndote que tengas a bien, Señor, no traer más a memoria, Señor, esa falta que hemos cometido. Danos la oportunidad, Señor, de reconciliarnos nuevamente contigo, Señor, y de empezar una nueva vida como nuevas criaturas que somos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, intercedemos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar la voz de aquel que en esta hora se postra delante de ti a manera de clamor, a manera de ruego, a manera de súplica, pidiéndote, Señor, primeramente que ya no tomes más en cuenta la falta que cometieron. Tú sabes, Señor, porque tú todo lo escudriñas, cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Porque tu palabra dice que antes desde que abramos nuestra boca, tú ya conoces nuestra necesidad. Y es por ello, Señor, que te pedimos que todas aquellas peticiones que se acerquen delante de ti, Señor, tú las puedas responder conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe. Es por ello, Señor, que clamamos la presencia de tu Santo Espíritu en el culto familiar, pidiéndote que este tiempo que vamos a tener para el estudio de tu palabra, sea tu Santo Espíritu que nos hable, que nos instruya, que nos enseñe y que nos redarguya, Señor, para beneficio, Señor, del hombre espiritual que está dentro de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús pedimos tu santa presencia, Señor, y prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestros oídos espirituales para poder escuchar ese sonido apacible que tu voz trae, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque todo esto te lo pedimos humildemente por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecidos estamos al Señor. La base del ministerio de oración, querido hermano, a través del culto familiar, está basado, hermano, a un escrito está. Y lo que dice, hermano, el Salmo 139, versículo 2, será la base, hermano, de lo que se va a testificar en este día. Pensamientos que edifican. Dice el Salmo 139, versículo 2. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermano, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Escudriña lo íntimo y lo secreto de nuestro corazón. Es por eso que en este día, hermano, de lo que se va a testificar es del corazón. Del corazón cuando está guardado en la presencia de Dios, cuando ese corazón está abierto y expuesto a su voluntad, a su palabra, de ahí se generarán pensamientos puros, pensamientos limpios. ¿Cómo lo vamos a tener?
a través, hermano, de edificar pensamientos en las manos de Dios. Por eso este día, hermano, lleva lápiz y papel. Dios nos va a hablar a través de lo que Dios demanda en nuestro corazón. Es por eso que este día estamos llevando el Salmo 139, 2, porque el Señor examina todo. Amén. Y ahí es a donde el Señor va a ver, de la abundancia del corazón hablará la boca, pero es lo que está guardado en el corazón. Amén. Ahí están los pensamientos de Dios. Así Amén. es. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos ministra acerca de lo que pensamos. O sea, el Señor nos dio un libre albedrío para poder tomar decisiones individuales. Dios no nos fuerza de ninguna manera a que hagamos lo que no queremos hacer. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, le da facultades. Le da facultades físicas, le da facultades emocionales, le da facultades morales. Y todo esto, es debido para que el hombre que Él crea sea un hombre completo, sea un hombre íntegro. Porque recordemos que la palabra de Dios también nos enseña que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, tenía que ser un hombre guardando una armonía perfecta, tanto en su función externa, sus facultades físicas, como en su función interna. Y precisamente el Señor nos ha dado también la facultad de ser seres racionales. Somos seres racionales porque tenemos un raciocinio, es decir, porque somos seres pensantes. Somos seres que nos facultó también, hermanos, con la inteligencia. Somos seres inteligentes porque entendemos, porque aprendemos y porque comprendemos. Sin embargo, también la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos dio un libre juicio, es decir, un libre albedrío para tomar las decisiones que nos corresponden. Entonces, cuando Dios forma al hombre, lo crea, lo hace un ser perfecto para que él tome sus propias decisiones, para saber lo que le convenía o, no o desechar lo que no le convenía. Ahora bien, si el hombre es un ser pensante, sus pensamientos ¿de dónde emanan? Bueno, los pensamientos del hombre emanan de nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, es la que fragua, es la que forma todo lo que nosotros vamos a poner en acción a través de un pensamiento que nosotros tenemos esa capacidad de formar en nuestra propia mente. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que así como tenemos el libre albedrío para pensar, para meditar y para hacer lo que nuestras propias normas nos dicen que tenemos que hacer, en ese libre albedrío, hermanos, el cristiano convertido y el cristiano genuino debe tomar como base la ley de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero tenemos que ir a la Biblia, hermanos, para que la Biblia sea quien nos ministre acerca de cuáles son los pensamientos del hombre y por qué hay hombres que piensan de una manera positiva, pero también hay hombres que piensan de una manera negativa. La palabra de Dios nos dice aquí en el Proverbios capítulo 19 y el versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando la palabra de Dios dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, se está refiriendo a pensamientos positivos y a pensamientos negativos. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que en el corazón del hombre debemos de recordar que la Biblia nos dice, nos enseña que cuando se menciona el corazón se está refiriendo como la fuente de nuestros pensamientos, como la fuente de nuestra voluntad, como la fuente de nuestras emociones. O sea, no se está refiriendo al órgano, se está refiriendo al corazón de lo que significa. Entonces, en el corazón, hermanos, es donde se fraguan todos los pensamientos, todas las emociones, es donde se somete la voluntad de Dios para hacer y para poner en acción todos los pensamientos que del hombre emanan. Amén. Entonces, hermanos,
la Biblia nos dice que muchos son los pensamientos del hombre. Entonces, hay pensamientos negativos y hay pensamientos positivos. Y aquí es donde debemos nosotros de someternos a los pensamientos de Cristo. Nosotros como cristianos debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Sin en cambio, vamos a ver un pasaje bíblico donde nos enseña que cuando esos pensamientos no son sometidos a la voluntad de Dios, esos pensamientos pueden ser pensamientos negativos. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 36 al 38, la palabra de Dios nos dice, nos instruye, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se está refiriendo a los discípulos, una vez de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Dice, Jesús se puso en medio de ellos, o sea, se aparece a sus discípulos después de la resurrección y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Los discípulos, hermanos, habían estado más de 3 años conviviendo con nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya les había dicho que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Ellos tenían ya esa doctrina, esa enseñanza, y por fe lo creían. Sin embargo, en esta experiencia, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de ellos después de su resurrección, la palabra del Señor dice que ellos, atemorizados y espantados, pensaban. Y ahí está el pensamiento, hermanos. Aun y cuando ellos tenían esa doctrina, ese conocimiento, y por fe confesaban que eso iba a pasar, su pensamiento los traiciona. Por eso Cristo les dice, ¿por qué estáis turbados? O sea que esos pensamientos impuros, esos pensamientos de flaqueza espiritual, hermanos, llenan a ellos su mente y piensan que ven un espíritu. Por eso Cristo les dice y les pregunta, dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Es decir, ya dijimos que el corazón es la fuente de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad del hombre. Por eso Cristo los reprende y les dice, ¿por qué vienen esos pensamientos a ti? Entonces, esta es una enseñanza para que nosotros veamos cómo nosotros mismos, si estamos fuertes y permanecemos en la fe, los pensamientos que nosotros debemos de tener son pensamientos de paz, porque Amén. Cristo les dice, paz a vosotros. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos dice acerca de cómo debemos de conducir los pensamientos ligados a la fuente del pensamiento que es Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante, hermanos, que a través del culto familiar, cuando uno entregue el corazón al Señor, porque el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tus pensamientos, dame tu voluntad, dame todo tu ser. Eso es lo que el Señor ministra acerca que cuando Él pide, hermano, una entrega total. ¿Y cómo la vamos a tener? A través del culto familiar, a través de estar expuestos a la voz de Dios, a través de un escrito está. Esos pensamientos tienen que ser edificados, hermano. Esos pensamientos de paz, esos pensamientos de unidad, de reconciliación a Dios, los vamos a tener cuando estamos entregando tu ser, tus emociones, todas tus flaquezas las vas a entregar al Señor. Por eso, hermano querido, este día los pensamientos que edifican, ¿cuántos pensamientos destructivos? Porque Dios, hermano, pone en nosotros libertad, un libre albedrío. Y vamos a dejar, hermano, ese corazón expuesto a la voz de Dios, a través, hermano, de su santa ley. Porque ahí el Señor nos dejó leyes morales de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos de hablar, de cómo debe de haber un respeto tanto a los padres, pero primeramente ante Dios. El honrar a Dios, vas a honrar a tus padres. El amar a Dios, vas a amar a tu prójimo, vas a amar a tu hogar. Edificando pensamientos en este día. Lleva las citas bíblicas. Dios nos está hablando acerca de pensamientos que edifican, no que destruyen, no que lastiman. Hermano querido, lleva
esa voz de Dios a tu corazón. Amén. Y así como hemos visto, hermanos, esta experiencia que hemos leído aquí en el libro de Lucas acerca de los apóstoles, cómo ellos dudaron, cómo su fe fue quebrantada, cómo su fe fue debilitada, por lo que su mente pensaba en ese momento. Sus pensamientos, hermanos, fueron inundados, fueron absorbidos por unos pensamientos de incredulidad. Entonces esos pensamientos de fe, de confianza, se quebrantan por la duda que ellos generan en sus mentes y se convierten en pensamientos negativos. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de seguir el modelo perfecto, que es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, tenemos que saber cómo pensaba nuestro Señor Jesucristo para poder imitarlo y pensar como Él lo hacía. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 8 y 9, la Escritura nos enseña y nos dice, hablando nuestro Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. La palabra de Dios nos dice, hermanos, y nos hace una diferencia, porque el Señor sabe que nosotros estamos en medio de un mundo que muchas veces nos atrae por lo que presenta, y Él sabe que tenemos una debilidad. Por eso nos hace esa comparación y nos exhorta y nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Bueno, con frecuencia los pensamientos del hombre están manchados, están teñidos ¿de qué? De amargura, de indiferencia. Pero los de Dios siempre están llenos de misericordia y de gracia. Ahí está la diferencia, por eso Cristo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice el hombre, mientras el hombre piensa en el tiempo actual, Dios está pensando en la eternidad, en la vida eterna que Él nos ofrece. Mientras el hombre piensa en sí mismo, Dios piensa en los hijos que Él creó. Mientras el hombre piensa en lo que puede obtener, nuestro Señor Jesucristo piensa en lo que puede dar. Entonces, esa es la gran diferencia, hermanos, de que nosotros debemos de adquirir el carácter de Cristo para pensar como Cristo pensaba. Es una gran diferencia, hermanos, entre lo que el hombre piensa y entre lo que Dios piensa. Él nos dejó el modelo que debemos de seguir. Por eso la Escritura dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, la misma palabra de Dios, hermano, nos ofrece ese tipo de contrastes, ese tipo de comparaciones que están registradas en su santo libro, para que nosotros nos esforcemos para adquirir la mente de Cristo, y en esa mente se van a generar los pensamientos. Pero Dios nos ofrece pensamientos de paz y no de mal. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, y el versículo número 11, la Escritura nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperamos? La vida eterna. Por eso Cristo dice, yo conozco los pensamientos que yo tengo, hablando Cristo, acerca de vosotros. Los pensamientos de paz. Es decir, la paz de Dios es la que nos va a llenar, hermanos, y es la que nos va a dar esa energía para pensar y para poner por acción esos pensamientos que son positivos. La palabra paz en el idioma hebreo quiere decir shalom. Y esta palabra abarca todo lo que la vida puede dar. No solamente significa paz, la paz significa armonía, una paz interior que Cristo puede dar, sino también significa salud, prosperidad y bienestar. Muchas veces acostumbramos a decir shalom
Es decir, que la paz de Dios esté contigo. Amén. Pero no solamente se está refiriendo a la paz interior, sino que con ese saludo de paz del Señor, usted también está deseando que a aquel que se lo está diciendo, le está diciendo que Dios te dé prosperidad, que Dios te dé bienestar, que Dios te dé salud. Esa es la paz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios son pensamientos de paz. Y Amén. esta paz interior, hermanos, viene a fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Y de qué manera nosotros vamos a encontrar esa paz interior? Por medio de la oración. Amén. Entonces, la misma palabra de Dios, hermano, nos va conduciendo, nos va abriendo nuestra mente para que los pensamientos que se generan en nuestro corazón, hermano, los pongamos por obra y por acción. Amén. Pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Amén. Esos pensamientos que el Señor da en Jeremías 29:11, hermanos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos, hermano, tú tienes en tu corazón? Recordemos, hermano, que del corazón están dirigidas todas las emociones. Todo nuestro pensar viene de nuestro ser. Por eso, hermano querido, el pensamiento que tú tengas es el que va a dominar tu hogar. Ese pensamiento y esos deseos que hay en tu corazón. ¿En qué piensas? ¿En el egoísmo? ¿En el engaño? ¿En la mentira? Los pensamientos del Señor es para vida eterna, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que esperamos todo cristiano es la salvación. Es que al cerrar el capítulo de nuestra vida, Dios nos dé la gracia de llevarnos con Él. Hermano querido, esos pensamientos que muchas veces se dominan en el hogar, eso es lo que estás llevando a tus hijos, llegando a tu hogar. Esos pensamientos que edifiquen, hermano. Muchas veces pensamos, nadie me ve, nadie sabe lo que soy, nadie sabe lo que pienso. Pero déjame decirte, Dios escudriña lo íntimo y lo profundo de tu pensamiento. Y el Señor sin palabras sabe de lo que tú estás haciendo y diciendo. Y que esos pensamientos, hermanos, como padres, porque lo que hablamos, como nos conducimos, forman a nuestros hijos, forman el hogar y la familia, institución de Dios. Por eso el Señor demanda, hermanos, que nuestros pensamientos sean como Dios pone en su corazón el amor y la salvación de cada uno de nosotros. Llevemos, hermano, esa palabra que edifica a tu hogar a través del altar de adoración, que es llevar el hogar en oración, en el estudio de su palabra y en la testificación y testimonio. Por eso es importante, hermano, que nuestros pensamientos cada día estén limpios, estén, hermanos, adheridos y en armonía con Dios. ¿Tú sabes lo que piensan tus hijos? ¿Tú sabes cómo actúan tus hijos? ¿Tú sabes el sentir que tienen tus hijos? Eso muchas veces se inculcan desde pequeños. Pidamos a Dios, hermano, que la sabiduría de lo alto, que la gracia del Señor cada día edifique nuestro corazón, porque de ahí se formarán pensamientos limpios, pensamientos de paz y no de mal. Por Amén. eso el Señor nos habla a través del corazón, que es a donde emana la vida. Así es. Entonces, hermanos, si la misma palabra nos dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz, esto va a acrecentar, hermanos, esa paz interior en cada uno de nosotros que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Y una de las maneras de fortalecer nuestra vida espiritual es a través de la oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y siguiendo con el pasaje que estamos leyendo en Jeremías, vamos a estudiar el versículo número 12, donde la palabra de Dios dice: entonces me invocaréis e iréis y oiréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea que la palabra de Dios, hermanos, nos da esa promesa y sigue diciendo: y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el Señor purifica el corazón de la misma manera que nosotros, de la misma manera en que nosotros ventilamos nuestra recámara, nuestro hogar, abrimos las ventanas para que entre ese aire fresco, para que se purifique el lugar donde habitamos. De esa misma manera, hermanos, nosotros debemos de abrir nuestra mente, abrir las avenidas del alma, para que esa mente venga el aire purificador del Espíritu Santo y que purifique nuestros pensamientos. Esta es una comparación que hacemos, hermanos, hablando de una manera figurativa, para ver el poder del Espíritu Santo que tiene sobre aquellos que desean tener pensamientos de paz, como son los pensamientos de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos sigue ministrando aquí en el Salmo 139 y el versículo 23, donde la Escritura nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Amén. Examíname, dice la palabra de Dios. La palabra examinar también se puede entender como la palabra escudriñar, como la palabra probar. Es decir, es una confianza y una seguridad en la cual el salmista demuestra que pide a Dios que reconozca su corazón y su pensamiento. Y de esa misma manera, hermanos, debemos nosotros de pedirle al Santo Espíritu que examine nuestro corazón, la fuente de las emociones, la fuente de la voluntad, la fuente del pensamiento, la fuente de las intenciones, y que vea cuáles son los pensamientos de cada uno de nosotros. El salmista, hermanos, había cometido muchas faltas, pero una vez que él había sido convertido, le pide a Dios que venga y que examine, para que vea que ya había renovado esos pensamientos impuros que antes tenía y que ahora son pensamientos de paz, como Cristo nos los dice. Amén. Pero también, hermanos, si nosotros vamos por mal camino, si nosotros tenemos pensamientos que nos atormentan muchas veces, debemos de pedir el poder de Dios para que nos haga cambiar ese tipo de pensamientos impuros. Sin embargo, hermanos, Dios conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos. O sea, para el Señor no hay pensamientos ocultos. Por más que el hombre se esfuerce por tapar sus errores, por más que el hombre se esfuerce por tapar sus faltas, sus pecados, el Señor conoce desde antes de que nosotros los pongamos por acción. Aquí en el Salmo 94 y el versículo número 11, la Escritura nos dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. O sea, nuestro Señor conoce, hermanos, cuál es nuestra condición. Si el hombre no somete sus pensamientos a los pensamientos de Dios, su vida es vana. Es decir, se satisface de los deseos de la carne. Y ahí, hermanos, es donde entra la labor del adversario, donde él viene y pone pensamientos impuros. Él pone pensamientos para satisfacer el egoísmo. Él pone pensamientos para que nosotros cometamos faltas y caigamos en la tentación que a través de su trampa Él nos pone. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, el versículo número 26, la Escritura dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Abominación, una palabra muy fuerte que significa aborrecer. ¿Aborrecer qué? Aborrecer lo malo. Dice despreciar. Por eso el Señor desprecia los pensamientos del malo, los aborrece. ¿Por qué? Porque está fraguando en cómo hacer daño a los demás o cómo satisfacerse egoístamente en función a oprimir, en función a mentir y en función a pecar o a dañar a los demás. Por eso decíamos que de los pensamientos nacen las acciones.
O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es porque lo hemos pensado. Y la fuente del pensamiento vino de la mente. Y la mente es influenciada muchas veces, hermanos, por las avenidas del alma, por nuestros sentidos, por la vista, por el oído, por el gusto, por lo que tocamos. Todo eso trae una cadena que viene a desahogarse o viene a terminar en pensamientos impuros. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, el versículo 21, 22 y 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y nos da una lista, dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos está poniendo de una manera explícita y simple que nosotros conozcamos y sepamos cuáles son los pensamientos impuros cuando el hombre no está fundamentado en la roca firme que es Cristo Jesús. Amén. Y tristemente, querido hermano, todo esto que aborrece Dios, porque Dios aborrece el pecado, pero ama, hermano, al pecador cuando hay arrepentimiento. Y toda esta lista, hermano, de abominaciones que el Señor aborrece, se destila en los hogares, en las familias. Dentro del ministerio de oración recibimos muchas peticiones de oración de matrimonios, tanto hombre como mujer. Se falla. Y eso, hermano, trae consecuencias. A los que más amamos son a nuestros hijos. Los que más se perjudican cuando hay un divorcio, cuando hay un adulterio, hermano, son los hijos, son los niños. Todo aquello, hermano, aborrece Dios. Muchas veces decimos, nadie me vio, nadie sabe mi comportamiento. Así lo hizo David, el rey David, en el Salmo. Cuando él, hermano, él vio una mujer y sin embargo la codició. Y vino ya el pecado. ¿Por qué? Porque ya en su pensamiento y en su corazón ya estaba el deseo de cómo arrebatar la vida de una mujer casada, porque ella tenía esposo. Y sin embargo, eso trajo consecuencias. Y vemos las consecuencias en el hogar de él, en la familia de David, los hijos. Veamos la vida de cada uno de ellos. Cómo a través de lo que se formó en el corazón de él, a través de pensamientos sucios, trajo consecuencias a esa casa. Y muchas veces esas consecuencias las tomamos tan a ligero. Nadie me vio. Si cometo un fraude, nadie sabe. En mi pensamiento se formó cómo defraudar a mi hermano o defraudar a alguien, o cómo codiciar algo que no es mío. Y tristemente en los hogares, hermanos, se destila el adulterio. Se permite, hermanos, cosas y la mujer muchas veces queda callada porque ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo me van a mantener si yo no sé hacer nada y él es mi sustento? Y tristemente se viven unas vidas, hermanos, no a la manera de Dios, sino a la manera de un mundo de pecado, de lo que aborrece Dios. Por eso los pensamientos que debemos de tener es llevar cada día tu corazón, tus pensamientos a la voluntad de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor. Dice, oraréis, vendréis y me vas a buscar de todo vuestro corazón, de toda tu mente, de todas tus emociones. Lo vas a buscar de todo tu ser, como lo hizo David en el Salmo 51. Se arrepintió porque se había apartado de Dios. Y Dios perdonó a David, como te puede perdonar a ti, hombre o mujer, que estás en una condición de mentira y de engaño en tu hogar. El Señor ama a la familia, ama el hogar. El Señor es de familia. Por eso en este día, pensamientos que edifiquen.
Si en tu corazón, hermano, y en las avenidas del alma está el adulterio, muchas veces con los pensamientos se está adulterando. Estás codiciando algo que no es tuyo. Pide a Dios que te ayude y que se venza esa cadena que te está trayendo maldad para ti y para tu familia. Oremos cada día y pidamos a Dios que Dios limpie las avenidas del alma, los ojos, los oídos, la boca. Hermano, pidamos la gracia de Dios para la familia. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto por la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, pero también hemos leído que la palabra de Dios nos dice que los malos pensamientos vienen del corazón del hombre. Y hemos leído una lista de 13 faltas que Dios aborrece. Pero también la palabra de Dios nos dice que los pensamientos están íntimamente ligados con la imaginación, que muchas veces es perversa para el hombre. Al pensar, hermanos, imaginamos algo que deseamos cuando faltamos o cuando caemos en el pecado. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y el versículo número 5, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando dice designio se está refiriendo a que ellos imaginaban el mal. ¿Qué es lo que deseaban? Vivir una vida fuera de los caminos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que le dolió a Dios en su corazón. Posteriormente sabemos que vino el diluvio. El Señor vio la maldad. Era tanta la depravación del hombre que no quedaba nada bueno. Sus pensamientos eran productos de un corazón malo. Por eso nos dice la palabra de Dios que sus pensamientos eran de continuo mal. Es decir, ellos meditaban de noche, de día, y pensaban e imaginaban cómo hacer el daño, cómo hacer mal, cómo no obedecer a Dios. Pero sin en cambio, hermanos, nuestros pensamientos deben de estar sometidos a nuestra mente espiritual. Y la mente espiritual es la mente que nosotros vamos a adquirir a través del ejemplo de Cristo. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice el hombre natural, se está refiriendo al hombre que no ha sido regenerado y que no tiene ni deseo ni desea las cosas espirituales. Vive para complacer los deseos de un corazón inconverso, lleno de imaginaciones y pensamientos egoístas y perversos. La palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 15 y 16 de aquí de 1 Corintios, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque es justo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, amén, hermanos. Amén. Y ese es nuestro propósito. La palabra de Dios por la boca de Pablo nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El hombre espiritual, el hombre que ha sido regenerado, discierne, es decir, toma juicio, entiende lo que está escrito. Dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? Hace la pregunta el apóstol. El que no ha sido regenerado, el que no ha tenido una conversión genuina, no puede entender ni puede pensar en las cosas divinas. Amén. Por eso él pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Si hay pensamientos perversos en usted, usted no tiene la mente de Cristo. Es duro decirlo, hermanos, pero la palabra de Dios nos los enseña. Aquel que no ha sido regenerado, aquel que no ha tenido una conversión genuina, aquel que no ha transformado su carácter, sus acciones, no tiene la mente de Cristo.
la palabra de Dios sigue diciendo, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y en ese lado es donde debemos de estar usted y yo. Debemos de decir con plena confianza y con humildad, nosotros tenemos la mente de Cristo y la tenemos mediante el Espíritu Santo, que es el que nos une a Cristo. Y por lo tanto estamos susceptibles a pensar y actuar como Cristo, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Tal como Pablo lo había experimentado y lo había predicado. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 7, la palabra de Dios dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es tener la mente de Cristo. Es la paz que Dios nos ofrece. Es la paz que Dios sobrepasa todo entendimiento. Es la que va a venir a hacer una cobertura, un vallado en nuestros corazones, porque de ahí fluyen los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y ese corazón guardado, hermanos, va a generar pensamientos limpios, pensamientos puros. Amén. Por eso dice, y la paz que proviene de Dios, que le es concedida a los que viven una vida piadosa. Sin en cambio, hermanos, puede suceder que el cristiano no siempre está en paz con todos, pero esa situación no tiene por qué impedir que reciba la paz de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la paz interior porque Cristo está en nosotros y porque tenemos la fe y porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Sin en cambio, estamos en un mundo que está lleno de pecado. Y hay gente, hay personas o hay situaciones que nos quieren venir a robar esa paz. Entonces usted va a decir, bueno, entonces la paz interior va a sobrepasar la paz del mundo. O sea, ahí yo cómo debo de actuar. Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo guardar la paz de Dios en medio de conflictos. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 y 18, la palabra de Dios nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Es decir, en medio del conflicto, en medio de la injusticia, en medio del pecado, en medio de cualquier situación que quieran venir a robar la paz que nosotros tenemos en Dios, nosotros podemos, hermanos, confrontarla. ¿De qué manera? Como la palabra de Dios lo dice, no siendo agresivo con el que es agresivo, no ofendiendo con el que nos ofende, no hablar de los demás como hablan de nosotros. Por eso dice, no paguéis mal por mal. Sin en cambio nos dice, procurar lo bueno. Es decir, bendecid a aquel que nos injuria. Porque la palabra de Dios nos lo dice, que debemos de orar y de bendecir a nuestros enemigos. Amén. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Y cuando dice si es posible, el Señor sabe que estamos en un mundo lleno de pecado en todas sus formas. Y en ocasiones no es posible estar en paz. Hay muchas veces, hermanos, que la paz interior nos sobrepasa, hermanos, y tiene un límite. Y es cuando perdemos el dominio propio y tratamos de enfrentar con agresividad al que es agresivo con nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, si es posible. Es decir, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para tener ese dominio y no dejarnos llevar y no dejarnos robar por la paz que Cristo pone en nuestro corazón. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos va llevando, nos va instruyendo y nos va diciendo que los pensamientos que nosotros tengamos, que sean los pensamientos de Cristo,
pensamientos de paz y no pensamientos de mal. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, nosotros debemos de tener ese dominio propio, esa cordura, ese crecimiento, esa madurez espiritual para actuar como Cristo actuaba y para tener la mente de Cristo. Amén. Dios nos da instrucciones, querido hermano. No pagáis a nadie mal. Pedid a Dios, hermano, que esa fortaleza que hace falta en la fe, que esa fortaleza que hace en el carácter, hermano, pedir a Dios que cada día se forme en nosotros el pensamiento, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que en el hogar, hermano, no se hayan dos fuerzas. Tú me pegas, yo también te hago. Tú me hiciste esto, yo te lo pago de la misma forma. En el mundo se ocupa ojo por ojo y diente por diente. Tú me la debes, tú me la pagas. Pero Dios dice, no pagues mal por mal. Por eso Jesús venció. En la cruz, Él pidió perdón por todos nosotros. Él pidió perdón por aquel que lo hirió, por aquel que lo escupió, por aquel que hizo daño. Y de esa misma forma se vence al enemigo. Que en el hogar no hayan dos guerras, hermano. Si alguno, hermano, está ofendiendo, lastimando, no pagues por mal. Pide al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta guerra, porque las guerras que se tienen en el hogar son guerras espirituales. El enemigo quiere desbaratar familias, el enemigo quiere desbaratar instituciones sagradas de Dios, que es el matrimonio y es la familia. No paguemos mal por mal. Pidamos a Dios, Señor, fortalece mi fe, fortalece mis oraciones, que mis pensamientos cada día sean pensamientos de paz y no de mal. Amén. Ayúdame, Señor, a vencer, que en el hogar, hermano, es donde hay guerras, es donde tienes, hermano, que mostrar que eres hechura nueva, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es importante, hermano, pedir a Dios cada día que Él gobierne esa familia y ese hogar. No paguemos por Así mal. es. Entonces, Amén. de la misma manera en que la Biblia nos ha ministrado qué tipos de pensamientos aborrece Dios, también la Biblia nos dice qué tipos de pensamientos agradan a Dios. Y vamos a leer este último texto, hermanos, para cerrar con este tema. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 y 9, aquí la palabra de Dios nos da un listado de los pensamientos que debemos de tener. Por lo demás, hermanos, hablando Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Que esta palabra, hermanos, y que esta promesa se quede grabada en nuestro corazón y nuestro deseo, hermanos, está en que Dios nos haya hablado en esta mañana acerca de los pensamientos que edifican. Vamos a terminar, hermanos, con este programa haciendo una oración de consagración para pedirle al Espíritu Santo Amén. que fortalezca nuestros pensamientos y que sean encaminados a tener una mente como la mente de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, elevamos nuestra voz delante de tu presencia, dándote gracias porque tú nos has hablado a través de tu Santa Escritura, porque tu Espíritu Santo ha venido, Señor, y ha movido nuestro corazón y nos ha hecho pensar, Padre, para que nosotros podamos cambiar todas esas actitudes, que todas nuestras facultades que tú nos has dado, Señor, nos lleven a tener la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos ha puesto en nuestro corazón ese deseo de buscarte a ti, Señor, y de hacer una regeneración, una transformación por el poder de tu Santo Espíritu para tener la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, y que la paz de Dios sobrepase el entendimiento y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, y que Dios bendiga su santa palabra que edificó tu casa. Amén.